Sony X80J a la izquierda, un modelo del 2021 versus LG QNED 80 a la derecha, un modelo del 2022. Quiero empezar por uno de los aspectos más importantes y es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras. Lo primero que deben saber es que el Sony tiene panel ADS, mientras que el LG, por lo menos aquí en Colombia, tiene panel IPS. El LG no tiene tecnología de retroiluminación mini LED. Recuerden eso, que por el hecho de ser QNED no significa que tenga mini LED, simplemente que tiene tecnologías de color combinadas NanoCell con Quantum Dots. Sí tiene función de atenuación local, pero como pueden percibir, la atenuación local en el LG por el hecho de tener retroiluminación LED Edge es simplemente muy distractora y terrible. Realmente no recomiendo mucho activar la atenuación local, a pesar de que cumpla con el hecho de atenuar las zonas que deben ir atenuadas, porque el problema es el resto de zonas que se deben iluminar, porque se genera mucho efecto blooming que puede ser distractor. Pero al desactivarlo, pues sí se genera demasiado efecto clouding, que también puede ser muy molesto. Entonces realmente el QNED 80 no es el más indicado para escenas oscuras o para observar ese tipo de escenas con la habitación totalmente oscura. Mientras que en el caso del Sony, si bien también se puede observar efecto clouding y leves sangrados de luz, me parece que por lo menos el rendimiento es menos distractor, o por lo menos desde mi punto de vista, si me dieran a escoger entre estos dos televisores y no existieran más opciones en el mundo y mi objetivo fuera visualizar contenido con escenas oscuras, sin duda alguna, sin pensarlo dos veces, me iría por el Sony. Aunque si en sus países el QNED 80 tal vez viene con panel VA o por lo menos con panel ADS, podría quizás ser una mejor opción en esta área. Porque como están pudiendo notar, el problema con el QNED 80 es que sin la atenuación local se ve terrible, y con la atenuación local también, sobre todo cuando hay subtítulos. Simplemente nada que hacer. O no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos modelos en esta área de escenas con oscuridad. En cuanto a escenas con color, los aspectos más importantes que deben saber, uno de ellos es el ya mencionado, que el Sony tiene panel ADS, mientras que el LG, al menos aquí en Colombia y en otros países, tiene panel IPS. El otro aspecto es que la tecnología de color del Sony es Triluminos, propia de esta marca, mientras que la del LG es NanoCell combinada con Quantum Dots. Y por supuesto, en cuanto a representación de colores, considero que ambos televisores muestran muy buenos resultados, y aquí la verdad es cuestión de gustos personales. El otro aspecto importante a mencionar es que el alto rango dinámico en el Sony se puede añadir o se puede quitar de forma voluntaria cuando el contenido soporta tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o por ejemplo HLG. Sin embargo, esto no se puede cuando la tecnología de alto rango dinámico es Dolby Vision, porque cuando es Dolby Vision, el televisor la activa de forma automática cuando el contenido es compatible con esta tecnología, pero no se puede quitar y tampoco se puede añadir. Y en el caso del LG, tengan presente que ese televisor no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y que las tecnologías de alto rango dinámico con las que es compatible este televisor solamente se activan de forma automática cuando él detecte que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir, que no se puede activar ni desactivar de forma voluntaria. Y el otro aspecto importante es que si bien el LG no es compatible con Dolby Vision, la verdad es que yo considero que el HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision, más allá de que Dolby Vision sea un nombre un poco más atractivo o quizás más elegante. Y lo otro es que en cuanto a brillo, realmente podría decirse que son algo parejos, aunque en algunos modos de imagen el LG puede mostrar un poco más de brillo, pero considero que el Sony en esta área tiene poco o casi nada que envidiarle en ese aspecto al LG. Y en cuanto a la experiencia de alto rango dinámico, en ambos televisores es buena en el sentido de que el contenido luce realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico, pero obviamente en ninguno de estos dos televisores la experiencia es extremadamente brillante. Aún así puede ser más que suficiente para muchos usuarios.
Y aquí quiero aprovechar para mencionar lo que tiene que ver con la calibración de los televisores, porque algunos suscriptores siempre que ven mis videos y no les gustan los resultados de un televisor, me dicen, bueno, pero con la calibración adecuada el televisor puede mejorar, y es probable que así sea. Lo que sucede es que una sonda para calibrar un televisor puede costar $300 o más, y un calibrador puede cobrar entre $150 y $200. Entonces, ¿están ustedes dispuestos a pagar ese dinero extra? Yo no sé, tal vez algunas personas sí, pero la mayoría no. Por tal razón, siempre les muestro resultados con las configuraciones o la calibración que viene de fábrica. Además, créanme que los cambios que ustedes van a percibir luego de una calibración profesional no van a ser tan sorprendentes y tal vez se vayan a arrepentir de haber gastado esa cantidad de dinero. Otro aspecto que para muchas personas es muy importante tiene que ver con el trabajo de escalado de imagen. Para esto utilizo el modo imagen cine en ambos televisores. El problema aquí es que cuando las personas van a las tiendas, usualmente los vendedores les dicen que cualquier tipo de contenido se va a ver en 4K en esos televisores porque la resolución máxima con la que son compatibles es precisamente 4K. Y las personas les creen, o por lo menos la gran mayoría de personas les creen, y cuando llegan a sus hogares y ven, por ejemplo, contenido a través de decodificadores de señal digital, se decepcionan porque ven el contenido con pixelación. Y eso es normal, ningún televisor 4K hasta ahora va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y esto incluye a estos dos modelos. Es decir, si la resolución del contenido es de 720p o inferior, sí o sí se van a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal y puede pasar como algo muy tolerable en la gran mayoría de los casos. Y a partir de 1080p o Full HD el trabajo es mejor, no se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Y si quieren un contenido en 4K o un resultado en 4K, el contenido debe tener por lo menos 1440p en cuanto a resolución, o por supuesto una resolución nativa en 4K, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico. Y también quiero aprovechar para mencionar uno de los aspectos que considero muy importantes y es el rendimiento en cuanto a sonido. La potencia teórica de ambos modelos es la misma. El rendimiento es muy similar, sin embargo, sí debo decir que el Sony alcanza más altas frecuencias y el rendimiento al aumentar la cantidad de volumen de ambos televisores a su máxima capacidad es igual. No es perfecto, si ponen mucho cuidado se puede notar una leve distorsión, pero no es nada terrible, ni desagradable, ni distractor. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real, recalcando que la ventaja del LG es que tiene más modos de sonido, mientras que la ventaja del Sony es que alcanza más altas frecuencias. En cuanto al apartado gaming, uno de los aspectos principales que deben saber es que en el modo juego del Sony, las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG también se pueden quitar o añadir de forma voluntaria.
pero recuerden que eso no se puede con Dolby Vision. Y lo otro es que el Sony como tal no cuenta con modos de imagen predeterminados o géneros de juego predeterminados para cambiar la calidad gráfica o la configuración gráfica de forma más rápida, como si sucede por ejemplo en el caso del QNED 80 con esta Game Bar, que cuenta con géneros de juego predeterminados y que con cada cambio o cada elección la configuración en cuanto a colores y brillo genera modificaciones, lo cual es genial tener estas opciones que no afectan de forma negativa los tiempos de input lag. Mientras que en el Sony, si quieren cambiar la configuración gráfica, deben ir de parámetro en parámetro, cambiando los valores de brillo, de contraste, de color, entre otras opciones. Además, en la Game Bar del QNED 80 se puede acceder a configuraciones extra. Una de ellas es activar o desactivar la tecnología de frecuencia de actualización variable con la que es compatible, que es FreeSync Premium, mientras que el Sony no es compatible con ese tipo de tecnologías. El otro aspecto importante es que en cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores realmente rinden muy bien, tienen muy poco que envidiarse entre sí, excepto en el hecho de que el QNED 80 tiene tiempos de input lag en 4K 120 Hz porque tiene dos puertos HDMI 2.1, mientras que el Sony no tiene puertos HDMI 2.1, con lo cual solamente tiene tiempos de input lag en 4K hasta 60 Hz. Y el otro aspecto que deben saber es que para poder que en el QNED 80 se activen todo ese tipo de tecnologías, la fuente, es decir, la consola o por ejemplo la tarjeta gráfica de computadora, también debe ser compatible con ese tipo de tecnologías. Es decir, que no esperen que un decodificador de señal digital vaya a mostrar la señal a 120 Hz que permita los 120 fotogramas por segundo, porque eso difícilmente creo que sucede a menos que el decodificador ofrezca esas opciones. Y el otro aspecto muy importante que les debo recalcar es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras, que también es igual o por lo menos muy similar con videojuegos, como ya les mostré en minutos pasados. Obviamente en el Sony también se nota mucho efecto clouding porque no cuenta con función de atenuación local y su tecnología de retroiluminación es LED directa. Y en el QNED 80 las zonas atenuadas pues lucen más atenuadas y mejor, pero el problema es que como tiene atenuación local se puede notar también mucho efecto blooming y que en algunas partes puede ser algo distractor. También quiero mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, muy similar, mostrando un leve efecto de pantalla sucia. Pero lo bueno es que a la hora de observar contenido con más color o por ejemplo a la hora de jugar videojuegos de deportes, me parece que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar desapercibido la gran mayoría del tiempo, o por lo menos no llegar a convertirse en algo distractor ni en algo molesto. También hay que mencionar que los ángulos de visión son buenos en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero en algunas escenas, como pueden percibir, se pueden llegar a notar también con color algo de efecto clouding que no es tan molesto, pero sí había que mencionarlo. Sea como sea, son buenas opciones para ver por ejemplo partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y en cuanto al manejo de los reflejos, podría decirse que es muy decente en ambos televisores, principalmente gracias a sus paneles, recuerden, ADS por parte del Sony e IPS por parte del LG. No obstante, al no tener altas cantidades de brillo, no son las opciones más recomendadas para ser ubicados en habitaciones que reciban un exceso de iluminación natural que provenga por medio de las ventanas, pero su rendimiento es por lo menos muy aceptable. Pasando ya a hablar de su apartado Smart, estos son sus controles remotos. El control remoto del Sony es increíblemente grande y desde mi punto de vista es muy incómodo, muy poco ergonómico. Si bien tiene una cantidad de teclas buena y acceso directo para aplicaciones, el problema es que para una persona que tenga manos pequeñas es muy incómodo. Aún en mi caso, que tengo manos relativamente grandes, también me parece muy incómodo el control del Sony, mientras que el control remoto o Magic Remote del LG, si bien también es un poco grande, es por lo menos más ergonómico, mucho más cómodo, también es más funcional. Como pueden notar, al apuntar a la pantalla se convierte en cursor y también se puede hacer scroll.
Ese es el menú principal de ambos sistemas operativos, Google TV con Android 10 por parte del Sony y WebOS por parte del LG, un sistema operativo que es propio de esta marca. La fluidez en ambos televisores es muy buena. Debo recalcar que los televisores Sony hasta ahora son los únicos que yo tendría en cuenta con sistema operativo Google TV o Android TV, teniendo en cuenta que esos sistemas operativos son de muy poco agrado personal. Pero si no hubieran más opciones en el mundo, serían los únicos que tendría en cuenta con ese tipo de sistemas operativos. Y quienes me siguen desde hace tiempo saben que a mí me gusta más el sistema operativo WebOS de los LG. Entonces, entre estos dos la fluidez es muy buena a la hora de cargar aplicaciones, a la hora de abrir videos, a la hora de ir de una aplicación a otra. Y en cuanto a asistentes de voz, ambos televisores son compatibles con asistentes de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia el LG por alguna razón no es compatible con él, pero sí es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG y también con el Amazon Alexa. También me gusta mencionar que una ventaja del WebOS de los LG es que permite que el control remoto del televisor se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital, y eso también lo permite por supuesto el sistema operativo Tizen de los Samsung, pero no lo permite ni Google TV, ni Android TV, ni tampoco el sistema operativo Vida. También por supuesto cabe mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, como pueden percibir. Sin embargo, ninguno de ellos es compatible ni con Picture in Picture, ni Multiview, ni pantalla superpuesta. La tienda de aplicaciones del Sony es por supuesto la Play Store de Google, que es mucho más amplia, y también de ser necesario a ese televisor se le pueden instalar archivos APK, mientras que al LG no se le pueden instalar archivos de forma externa. Y su tienda de aplicaciones conocida como LG Content Store, si bien no es tan amplia como la Play Store de Google, aún así me parece que puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios. Y en cuanto a navegadores de internet, el Sony por supuesto tiene más aplicaciones que puedan cumplir esa función y he probado algunas y funcionan bien, pero yo estoy muy feliz con el web browser o navegador de internet del LG, que si bien tan solo tiene uno, es muy completo, tiene esta función de visualización de TV, también por supuesto se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, tanto en inglés como en español. La navegación es muy fluida gracias al Magic Remote. Obviamente en los televisores con Android y Google TV también se puede lograr esto sincronizando por ejemplo algún dispositivo externo, pero tendría que comprarlo aparte, mientras que el LG ya incluye el Magic Remote y todo se hace mucho más fácil y fluido, y también por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Sin embargo, en muchas de ellas va a aparecer sí o sí publicidad, a pesar de que ese navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios, pero por lo menos gracias al Magic Remote esa publicidad puede ser relativamente muy fácil de cerrar. En cuanto a las entradas, el Sony las tiene ubicadas todas en su parte posterior lateral. Tiene dos puertos USB, uno de ellos es 3.0, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un conversor de entradas compuestas. 4 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos para cables de antenas de aire. Mientras que el LG en su parte posterior baja tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto USB 2.0 y en su parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI. Recuerden, 2 de ellos, el número 3 y el número 4, en este caso son HDMI 2.1. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es un poco más alta en comparación a un televisor de gama baja, siendo un poco más alta en el Sony, pero sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, si ustedes me preguntan, por ejemplo, cuál televisor escogería yo suponiendo que no existieran más opciones en el mundo, me iría por el Sony porque tiene mejor rendimiento en escenas oscuras. No obstante, si en sus países pudieran llegar a conseguir un QNED 80 con panel VA,
en ese caso sería una mejor opción porque el rendimiento en escenas oscuras sería mucho mejor, o por lo menos en teoría lo sería. El otro aspecto es que si necesitan un televisor con Google TV, obviamente el Sony va a ser una mejor opción, pero personalmente yo prefiero el sistema operativo WebOS. Y lo otro es que en cuanto a sonido, el Sony es un poco más potente, pero el sistema de sonido del LG también es muy bueno. Realmente la gran ventaja del LG sería sus dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, y que tiene un poco más de brillo en algunos modos de imagen. Por todo lo demás, realmente en cuanto a colores, rendimiento general, podría decirse que son algo parejos. Entonces, para un apartado gaming más hardcore, obviamente el LG sería su opción. Pero para un uso más cotidiano, probablemente el Sony para muchas personas sería una opción más recomendada. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.